La primera vez que vi a Ramón, la imagen se grabó en mi memoria con la ferocidad de un grabado a buril, imborrable y dolorosa. Estaba esposado contra el cofre de una patrulla de los federales, el metal frío del vehículo brillando bajo el sol pálido de la sierra, que apenas lograba penetrar la neblina persistente. Sus muñecas, gruesas y curtidas por años al volante, se veían extrañamente vulnerables. No eran las maldiciones habituales de un hombre acorralado, el tipo de improperios que uno aprende a ignorar en las calles o en los paraderos de carretera. No, eran rugidos que parecían brotar de las entrañas de la tierra misma, de una desesperación tan cruda, una furia tan desmedida, una incomprensión tan profunda de su propia situación, que rasgaba el aire gélido de la sierra y se clavaba en el alma. Cada palabra que escapaba de sus labios, empapada de rabia y bilis, era una blasfemia que, lo juro, haría sonrojar al mismísimo diablo. El oficial a cargo, un muchacho joven con el rostro tenso y las manos temblorosas, le exigía silencio, su voz apenas un hilo contra el estruendo de Ramón. «Cállese, señor, cállese de una vez», repetía. Pero Ramón no escuchaba, o, si lo hacía, el torbellino de su propia agonía era demasiado poderoso. Solo los gritos, solo la rabia. Sus ojos, inyectados en sangre y vidriosos, barrían el caos a su alrededor como si buscaran una explicación, una rendija de lógica en la pesadilla. ¿Un hombre santo? La idea me pareció absurda en ese instante. No, al menos no entonces. No en ese momento de desorden, de una violencia verbal que contaminaba el aire que respirábamos. Mi mente, acostumbrada a la quietud de la confesión y a la solemnidad del altar, luchaba por procesar lo que veían mis ojos, porque aquí radica la contradicción. La paradoja que me ha quitado el sueño desde entonces, que ha puesto a prueba los cimientos de mi propia fe de maneras que nunca imaginé. Este hombre, Ramón, que parecía un demonio recién escapado del infierno, con su cabello revuelto, la barba de varios días y una camisa sucia, era el mismo que acababa de salvar a 37 niños de una muerte segura, 37 almas inocentes, cuyo futuro había pendido de un hilo, de una decisión inexplicable. Y la única defensa que ofrecía entre cada maldición, cada escupitajo que aterrizaba en el polvo, levantado por las ruedas de los vehículos de emergencia, era un susurro que luchaba por abrirse paso. Un murmullo tembloroso, casi inaudible bajo el coro de las sirenas y el revuelo, que me obligó a acercarme, a inclinar mi oído pastoral hacia su dolor. Ella me dijo que parara. La Virgencita me lo ordenó. La Virgencita. La sola mención de nuestra Madre Santísima, en medio de ese torbellino de blasfemia, de desesperación y de pánico, me pareció en ese instante una herejía más profunda que cualquiera de sus gritos. ¿Cómo podía la intercesión divina estar ligada a este pandemonium? ¿Cómo podía una voz celestial elegir la cabina de un tráiler y a un hombre tan rudo y profano para manifestarse? Mi fe, forjada en la disciplina y la tradición, se sentía sacudida, confrontada por una realidad que escapaba a toda comprensión teológica. Aquí estaba un hombre tratado como un criminal demente, esposado, humillado, mientras era, sin lugar a dudas, un milagro andante, un instrumento de Dios o del diablo. No lo sabía, y la incertidumbre me carcomía. A mi alrededor, el caos era total, un fresco dantesco pintado sobre el lienzo de la sierra. Las sirenas aullaban, un coro estridente que rebotaba en las paredes de roca, disipándose en la espesa niebla. Gente corría, sus rostros pálidos y desorientados, sus movimientos erráticos, como si el suelo bajo sus pies aún temblara con el eco de lo que había sucedido. El olor acre a diésel, el hollín de los motores calientes, se mezclaba con el polvo de tierra removida y el penetrante aroma a pino húmedo de la montaña, creando una fragancia amarga y olvidable. Los destellos intermitentes de las luces de emergencia, azules y rojas, pintaban el vapor de la niebla con sombras fantasmagóricas, acentuando la sensación de irrealidad. La carretera a Saltillo, el infame espinazo del diablo, estaba completamente bloqueada. Un tráiler de doble remolque, una mole de acero y carga que parecía desafiar las leyes de la física, se había cruzado en un ángulo imposible, una barrera titánica que tapiaba el paso en ambos sentidos. Las placas de su caja, cubiertas de lodo y polvo del camino, eran ilegibles, pero la magnitud del vehículo era innegable. Una bestia dormida y maciza en medio del camino. Y justo 100 metros más adelante, donde la carretera debería haber continuado serpenteando como una cinta gris entre los precipicios y la vegetación de la sierra, simplemente ya no existía. No había asfalto, no había tierra, no había camino, solo un abismo,
Un vacío infinito que se abría como una boca hambrienta, devorado por la niebla densa que siempre acecha en esas alturas. Un agujero negro en la faz de la tierra que se tragaba rocas y árboles, con un apetito voraz y un crujido sordo que aún resonaba en el aire. La carretera había cedido, se había derrumbado, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Y Ramón, con su tráiler, con su acto de furia y obediencia incomprensible, había detenido el mundo justo a tiempo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo había sabido detenerse en ese punto exacto, al borde del precipicio invisible? Él, un hombre rudo, de ojos cansados por los kilómetros, un hombre de diésel y asfalto, no de oraciones, no de visiones. Mis recuerdos de los hombres de fe eran otros, ascetas, monjes, santos en vitrales, tantos. Pero este hombre, ¿la Virgen? Ella se había manifestado en la cabina de un Kenworth para susurrarle al oído, para darle una orden de vida o muerte. La mente racional, la fe disciplinada que he cultivado durante décadas en los seminarios y en la parroquia, luchaba con todas sus fuerzas. Luchaba contra la evidencia irrefutable, contra el horror palpable de lo que podría haber sido 37 niños cayendo al abismo, contra la absoluta imposibilidad de lo que había ocurrido. Fue un evento que desafió toda lógica, toda explicación humana, toda la sabiduría que creía poseer. Un hombre salvaje y bendecido, un crimen y un milagro, una blasfemia y una aparición. No lo entendía, y aún ahora, años después, la imagen de Ramón gritando al cielo, el aliento empañando el aire frío mientras la sierra rota se alzaba como un telón de fondo profético, sigue siendo la prueba de que hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión, más allá de la razón, incluso más allá de la fe que creemos conocer. Fue el inicio de una historia que me cambió, que me mostró el rostro de Dios en el lugar más inesperado. Pero para entenderlo, para entender la verdad detrás de las blasfemias y el milagro, hay que empezar por el principio, por un hombre, un camión y una voz que cambió todo. Para entender la verdad profunda, la verdad que se oculta bajo la superficie de los gritos y la desesperación, para desentrañar el milagro que, como un hilo de oro, se tejió en el asfalto y la roca de aquel fatídico día, primero debemos conocer al hombre, no al héroe que la prensa eventualmente aclamaría con titulares llamativos, ni al penitente que yo, el padre Miguel, llegaría a conocer en la intimidad sagrada del confesionario, sino al Ramón de antes, al Ramón que era, como tantos hombres que he conocido a lo largo de mi sacerdocio, una vasta extensión de silencios, de hábitos arraigados y de una fe tan profundamente dormida que, para todos los efectos prácticos y observadores externos, apenas existía. Era un alma que habitaba en los confines de lo tangible, donde el motor de un camión era más real que cualquier promesa de la vida eterna, y la carga que transportaba, más concreta que cualquier cruz. Recuerdo vívidamente la primera vez que me senté con Ramón. Fue en la pequeña y fría sala de visitas de la comisaría, un lugar que olía a desinfectante rancio y a la persistente melancolía de historias sin final feliz. Afuera, la mañana aún era joven y se filtraba a través de una ventana empañada por el rocío mañanero, apenas iluminando el ambiente sombrío. Un escalofrío me recorrió al sentir la brisa helada que se colaba por un resquicio de la ventana, recordándome la dureza de las madrugadas en la sierra. Me senté frente a él en una silla de metal que chirrió bajo mi peso, y por un instante, el eco de aquel sonido pareció amplificar el silencio denso que nos rodeaba. Observé con atención al hombre que tenía delante, con la mirada pastoral que, a lo largo de los años, me ha enseñado a buscar no solo los gestos, sino el espíritu que los mueve. Noté sus manos. No eran manos elegantes, de oficinista que traza números, ni las manos delicadas y precisas de un artesano. Eran las manos de un hombre que se ganaba la vida a golpe de fuerza bruta y de una precisión infalible, una precisión adquirida a fuerza de la repetición y la experiencia de un sinfín de kilómetros. Callosas, ásperas como la corteza de un encino viejo que ha resistido siglos de vientos y lluvias, con uñas cortas y los nudillos prominentes, marcados por incontables jornadas de cargar, descargar, de apretar tuercas gigantes con llaves que requerían todo el peso de su cuerpo, y de aferrarse a un volante que vibraba con la potencia indomable de 1000 caballos. Eran, sin duda alguna, las manos de un trailero, manos que contaban, sin necesidad de palabras, historias de miles de kilómetros recorridos, de soles abrasadores que quemaban la piel y de fríos que calaban hasta los huesos de la sierra, grabadas con la historia de una vida de esfuerzo. Hablaban de sudor, de aceite, de la soledad de las noches estrelladas sobre el asfalto y del cansancio acumulado que la carretera nunca termina de devolver. Unas manos que, a pesar de su rudeza, me inspiraron una profunda compasión, pues en ellas veía la dignidad del trabajo honesto y la huella de una existencia entregada al sostenimiento de los suyos.
Sus ojos, oscuros y hundidos bajo unas cejas pobladas que parecían esculpidas por el viento, eran cautelosos. Estaban habituados, pensé, a escanear el horizonte en busca de peligros que se materializaban de la nada, un venado que cruzaba la carretera, un bache insospechado, las luces traicioneras de otro vehículo en la neblina, los caminos sinuosos que serpenteaban por barrancos, o las sombras que se alargaban al atardecer, anunciando la inminencia de la noche y sus misterios. En su mirada había una vigilancia constante, una quietud tensa que revelaba no solo su oficio, sino también la introspección de una vida vivida en gran medida en solitario. Reflejaban la prudencia de quien sabe que un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas. Ramón era, en esencia, un hombre forjado en asfalto y soledad, un constructor de puentes metafóricos entre mundos distantes, pero también un habitante de un universo propio. Su mundo era el rugido monocorde del motor de su Kenworth, una sinfonía de diésel y acero que lo acompañaba incansablemente en sus viajes, marcando el compás de sus pensamientos y de sus largas horas. La cabina de su camión no era solo su espacio de trabajo, era su santuario, su oficina, su hogar temporal, un pequeño mundo encapsulado que se movía a través de los vastos y variados paisajes de nuestra querida patria mexicana. Allí el aire estaba impregnado de una mezcla peculiar y persistente. El olor acre del combustible, el dulzón y amargo aroma del café recalentado en un termo de metal, el cuero envejecido de su asiento que había moldeado su forma a lo largo de los años, y el vaho tenue de los cigarros que fumaba ocasionalmente para espantar el sueño que acechaba en las madrugadas. Era un ecosistema propio, donde cada objeto, cada olor, cada sonido, era una extensión de sí mismo, un refugio contra la inmensidad de la carretera y la lejanía de su hogar. Era un hombre de pocas palabras, Ramón. Las que decía solían ser directas, sin adornos, como los tramos rectos de la autopista que se extendían hasta el infinito. No era de esos que se explayaban en cuentos ni anécdotas en los paraderos. Prefería la compañía del silencio, o en su defecto, de la radio, sintonizada casi siempre en alguna estación de corridos viejos que llenaban la cabina con historias de valentía, traición y amores perdidos. Esas melodías eran sus verdaderos compañeros de viaje, las baladas de héroes caídos y amores imposibles, cantadas con voz profunda y resonante. Eran las voces que le daban ritmo a la monotonía de las horas al volante, un eco de la épica que a veces se esconde en la vida más sencilla. Me preguntaba, mientras lo escuchaba hablar en la comisaría, si esas historias de desengaño y honor le ofrecían algún tipo de consuelo, o si, por el contrario, ahondaban aún más en la soledad intrínseca de su oficio. Y si las palabras eran pocas, los rezos eran aún menos. Jamás lo vi santiguarse antes de un viaje, ni murmurar alguna oración al enfrentar una cuesta peligrosa o una tormenta repentina que amenazara con envolver su enorme vehículo en un sudario de agua y viento. Dios, para Ramón, no ocupaba un lugar privilegiado, un rincón especial en la cabina de su camión. Ese espacio estaba reservado para los sonidos de los corridos, los mapas arrugados con las rutas marcadas por el uso, los recibos de gasolina que atestiguaban su paso por incontables gasolineras, y los pensamientos a menudo melancólicos de la familia que apenas veía y a la que mantenía a distancia con un sacrificio silencioso. Era una ausencia palpable, que a mí, como sacerdote, me dolía un poco el alma, pero también me recordaba la infinita paciencia de Dios, que espera el momento y la forma de tocar cada corazón. Su fe, si se le podía llamar así, era una fe pasiva, casi residual, heredada como un viejo mueble del que no te deshaces por costumbre, no por utilidad práctica o fervor espiritual. Era más un eco de la fe de su madre que una convicción propia. La única conexión visible que Ramón mantenía con lo sagrado era una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe, pegada con cinta adhesiva un poco amarillenta en el tablero de su Kenworth, justo por encima de los medidores de presión de aire. La imagen, un poco descolorida por el sol y el tiempo, mostraba a Nuestra Señora con su manto estrellado y su mirada serena, tal como la conocemos todos los hijos de México. Pero para Ramón, esa estampa no era un objeto de devoción, no era una ventana a la gracia divina, era más bien un amuleto. Me lo explicó una tarde con esa franqueza que le era tan característica, su voz grave y sin rodeos. Era un regalo de su madre, me dijo. Una mujer de una fe profunda y sencilla, de esas que, sin aspavientos ni grandes teologías, entienden el corazón del Evangelio y lo viven cada día. Ella se la había dado hacía muchos años, cuando Ramón apenas comenzaba su vida en la carretera, con la bendición y la súplica de que lo cuidara en cada kilómetro. Y él, por respeto a su madre, por una especie de afecto filial que no necesitaba entender del todo, la había mantenido allí. Para él, la estampa era como el rosario en el espejo retrovisor de otro camión, o la cruz de madera que colgaba de la visera de un taxista, una especie de talismán contra la mala suerte.
Un escudo silencioso contra los peligros invisibles que acechan en cada curva, en cada cruce, en cada noche sin luna. Era un objeto, sí, pero su significado trascendente estaba velado por el pragmatismo de su oficio y la dureza de su existencia. Era para que no le pasara nada malo, no para que le pasara algo bueno en el sentido espiritual, en el sentido de una comunión con lo divino. Era protección mundana, no salvación del alma, una barrera contra la fatalidad del camino. Y esa es la profunda paradoja, ¿no es así? Dios, en su infinita sabiduría y su misteriosa elección, a menudo se manifiesta donde menos se le espera, y a través de los instrumentos más insospechados, utilizando incluso la fe más elemental y casi supersticiosa como un primer punto de contacto. Me maravillaba la sutil providencia de su madre, que sin saberlo había sembrado la semilla de un encuentro divino. Ramón no era un mal hombre. Permítanme ser claro en esto, pues es fundamental para comprender lo que ocurrió después. Nunca cometió un crimen atroz, ni se regodeó en la malicia. Tenía su propio código de honor, su sentido de la responsabilidad para con su carga, y lo más importante, para con su familia. Trabajaba incansablemente, sacrificando largas noches de sueño y días festivos lejos de casa para que a los suyos no les faltara nada. Las fotos de su esposa y de sus 2 hijos, un poco borrosas y pegadas con imán en el parasol del camión, eran el verdadero motor de su Kenworth, la razón última de cada kilómetro recorrido. Pensaba en ellos, en las colegiaturas, en la comida en la mesa, en la promesa de un futuro mejor, aunque ese futuro lo viviera él desde la distancia y la soledad de la carretera, con el sacrificio como su única compañía constante. Era, en muchas maneras, un alma sencilla, un lobo solitario del asfalto que, a su manera ruda y silenciosa, amaba profundamente. Había construido su vida en torno a la rutina implacable de los viajes, a la camaradería superficial de los paraderos donde se intercambiaban pocas palabras y muchos silencios, y a la promesa de un cheque al final de la semana que representaba la seguridad de los suyos. Las preguntas existenciales, las reflexiones sobre el propósito de la vida o la naturaleza de la divinidad, no encontraban espacio en su mente, ocupada como estaba con la logística de las rutas, el consumo eficiente de diésel, el mantenimiento vital de los frenos y la presión constante de entregar su carga a tiempo, intacta y sin contratiempos. La fe, esa llama interior que nos conecta con lo trascendente. En Ramón era apenas un rescoldo cubierto de ceniza, un fuego latente esperando quizás una brisa que lo avivara, una chispa que lo encendiera y lo convirtiera en algo más. Y esa chispa, esa brisa divina, estaba por llegar. Pero no lo haría en un templo majestuoso, ni en la quietud serena de un retiro espiritual, ni en la meditación profunda de una oración largamente ensayada. Dios, en su infinita y sorprendente pedagogía, eligió el lugar más improbable, el momento más tenso y el corazón más renuente para manifestar su presencia. Eligió la cabina de un tráiler, en medio del estruendo de un motor y la monotonía de un viaje más, para comenzar a susurrar. Y con ese susurro el mundo de Ramón, y con él mi propio entendimiento de la gracia divina, se transformaría para siempre. Un hombre de diésel y soledad, ajeno a las sutilezas de lo espiritual, estaba a punto de convertirse en el recipiente de lo incomprensible, de un milagro que haría que hasta los más cínicos se detuvieran a contemplar, con asombro y quizás con una renovada fe, el poder de lo divino. Su viaje, que hasta entonces había sido solo una secuencia de kilómetros, estaba a punto de tomar una dirección que ninguna carretera, por peligrosa que fuera, podría haber anticipado. Para entender el milagro, verdaderamente sentir el aliento de lo divino que sopló en la cabina de Ramón como una brisa inesperada en medio del estruendo del motor, es indispensable, diría yo, casi un mandamiento espiritual, que primero nos sumerjamos en el lugar donde todo se desarrolló. No fue en una iglesia, bajo la protección de los vitrales y el incienso, ni en un hospital, con sus paredes asépticas y sus máquinas que zumban esperanzas inciertas. Tampoco fue en un campo de batalla donde la fe se forja en el fragor de la desesperación. Fue en la carretera, ese río de asfalto que corta el corazón de nuestra sierra con una brutalidad casi quirúrgica, y más precisamente, en el tramo que con macabra reverencia y un miedo reverencial llamamos el espinazo del diablo. Como párroco de la comunidad más cercana a ese abismo, Miguel y yo hemos tejido una relación peculiar con este lugar. He caminado sus orillas muchas veces, Padre Miguel, y cada paso ha sido una meditación sobre la vida y la muerte. No siempre lo he hecho con la luz generosa del sol como compañera, bañando los pinos en oro y dibujando sombras amables sobre la roca, sino a menudo bajo el velo opaco de la noche, cuando las estrellas se esconden tras nubarrones y el silencio solo es roto por el ulular del viento, o envuelto en la densa mortaja de la niebla, que lo vuelve todo fantasmagórico y amenazante.
He oído el chirrido desgarrador de las llantas que encuentran su fin, un sonido que se clava en el alma como un puñal helado, seguido por el crujido metálico que parece el lamento final de una máquina viva, un alarido de desesperación antes del silencio más absoluto. Ese silencio es el que más pesa, es la ausencia de todo, el eco del final. He dado la extremaunción a más almas en esa curva, o en el barranco que la abraza con la frialdad de la tumba, de las que mi corazón de anciano sacerdote quisiera recordar. Cada alma que he encomendado a Dios en ese paraje ha dejado una huella profunda en mi espíritu, un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra existencia terrenal. Cada vez que el teléfono de la parroquia suena con ese timbre urgente, esa insistencia que solo las malas noticias poseen, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Desde la coronilla hasta la planta de los pies, mi alma se prepara, no para una visita rutinaria a un enfermo o una celebración de gozo, sino para un nuevo viaje al borde, para ser testigo una vez más de la fragilidad de la vida humana y de la implacable, a veces cruel, majestad de la muerte. La sensación de pesadez en el estómago, el lento y doloroso nudo que se forma en la garganta al saber lo que me espera, es una carga que, por más años que lleve en el sacerdocio, nunca se aligera. Me pongo mi estola, cojo mi óleo y mi breviario y salgo al frío, sintiendo el aire áspero morder mi piel, sabiendo que el camino que me aguarda no es solo físico, sino espiritual, una incursión en el dolor ajeno que inevitablemente se convierte en propio. El espinazo del diablo no se ganó su nombre en vano, créanme. Es más que un apodo, es una descripción poética y a la vez aterradoramente precisa de su naturaleza. Es una cicatriz brutal en el paisaje montañoso. Una obra de ingeniería humana que desafía a la naturaleza, sí, pero que con demasiada frecuencia pierde la batalla, engullida por su furia indomable. La carretera serpentea como una víbora gigante sobre la columna vertebral de la sierra. Sus curvas son los anillos de una serpiente que aprieta, siempre al acecho. Es estrecha y sinuosa, con curvas ciegas que se suceden una tras otra, como las cuentas de un rosario de fatalidad, cada una de ellas una oración en suspenso, un segundo de aliento contenido, sin saber qué horror espera al otro lado. A un lado, la pared de roca, tallada a fuerza de dinamita y sudor, se alza imponente, una barrera de piedra viva que parece querer atrapar al viajero, salpicada de pequeñas grietas de donde brotan hierbas tercas que se aferran a la vida con una determinación admirable, casi desesperada. Al otro lado, el vacío. Un precipicio vertiginoso que se pierde en las entrañas de los cañones, un abismo insondable donde el ojo humano apenas alcanza a distinguir las copas de los pinos que, desde arriba, parecen juguetes diminutos o motas de musgo en una alfombra verde y lejana. El viento que asciende desde el fondo del barranco trae consigo no solo el aroma a pino y tierra húmeda, sino también un eco de soledad y un susurro de advertencia. Es un lugar de una belleza salvaje, lo admito, de esas que cortan el aliento y empequeñecen al alma, recordándonos nuestra propia insignificancia frente a la majestad de la creación. Cuando el sol se filtra entre las nubes, proyectando sombras danzarinas sobre la piedra milenaria, y el viento trae el aroma de los pinos y la tierra húmeda recién regada por el rocío o la lluvia, uno podría casi olvidar el peligro inminente que acecha en cada recodo, en cada giro traicionero. Pero esa belleza es engañosa, como el canto de una sirena antigua, atrayendo con promesas de paz y escondiendo abismos de fatalidad. La niebla, la niebla, es la compañera más constante y traicionera del espinazo, su manto habitual. Llega sin avisar, deslizándose por los valles como un fantasma silencioso, para luego abrazar la sierra con sus largos brazos grises y helados. Transforma el paisaje en un lienzo monocromático de grises y blancos opacos, borrando el horizonte, devorando las distancias y, lo que es peor, eliminando cualquier rastro de perspectiva. Bajo su manto impenetrable, la carretera se convierte en un sendero fantasma, el conductor en un explorador a ciegas, con apenas unos metros de visibilidad por delante, envuelto en una ceguera artificial que atemoriza más que la oscuridad misma. En esos momentos, el rugido amortiguado del motor, que suena ahogado y distante, y el siseo del viento que parece lamentarse entre los riscos, son los únicos sonidos que te anclan a una realidad que se diluye, mientras la mente juega con sombras y apariciones que parecen surgir de la nada y desaparecer de nuevo. He visto a hombres, incluso a los más experimentados tráileros, con décadas al volante, detenerse en la orilla de la carretera, sus rostros pálidos como la cal, sus manos temblorosas aferradas al volante, incapaces de seguir adelante ante la incertidumbre paralizante de lo que la niebla ocultaba. Y otros, por desgracia, no tuvieron esa prudencia o esa sabiduría. Recuerdo con la nitidez dolorosa de un cristal roto a la familia García, allá por el 98.
Regresaban de unas vacaciones veraniegas, un coche lleno de risas de niños y de maletas rebosantes de recuerdos recién creados. La niebla, como un depredador astuto, los sorprendió en el tramo más alto y peligroso del Espinazo. El padre, confiado en su habilidad al volante, o quizá impaciente por llegar a casa y abrazar la rutina después de la euforia vacacional, no redujo la velocidad como habría debido. Su coche fue el primero en volar por el barranco esa semana, una pequeña mancha de metal y cristal que se precipitó al vacío. Cuando llegué, advertido por los federales que me encontraron en la parroquia, la escena era dantesca, un cuadro de horror que se ha grabado a fuego en mi memoria. El metal retorcido del vehículo, irreconocible, los objetos personales esparcidos entre las rocas, juguetes de niños, un libro de cuentos, una pequeña sandalia, y el silencio, ese silencio pesado y opresivo que solo la muerte puede imponer, que absorbe todo sonido y toda esperanza. Recé por ellos, por supuesto, por sus almas inocentes y por el consuelo de los que quedaban para llorar su partida. Pero en mi interior, una parte de mí se preguntaba, como siempre lo hago en esos lugares, ¿por qué, Dios mío, por qué? ¿Por qué en un lugar tan hermoso y tan brutal, permites que la vida se apague tan abruptamente? Esa pregunta, lanzada al viento y al abismo, nunca encuentra una respuesta fácil. Cada cruce que marca los lugares donde terminaron los viajes de otros es un pequeño monumento a la fatalidad, pero también un altar de memoria. No son cruces de adorno, sino de acero o madera, a menudo oxidadas y descoloridas por el sol inclemente y la lluvia torrencial, sus bordes astillados por el paso del tiempo, pero siempre acompañadas por flores de plástico que se niegan a marchitarse, velas consumidas que hablan de oraciones ofrecidas, y pequeñas notas escritas a mano con nombres que pocos recuerdan ya, pero que alguna vez fueron la esperanza, el amor, la alegría de alguien. Son el telón de fondo de una tragedia continua. Un recordatorio constante de que, en el Espinazo, la vida es un hilo delicado que puede romperse en cualquier instante, sin previo aviso. Conozco cada una de esas cruces, Padre. Conozco muchas de las historias que representan, las lágrimas derramadas, las vidas destrozadas, y en cada misa, cada domingo, las elevo en mis oraciones, rogando por el descanso eterno de esos viajeros y por la paz de sus familias. Los deslaves son otro de los demonios que habitan en el Espinazo. Una amenaza constante que se siente como la ira de la montaña, tras una lluvia torrencial que golpea la sierra con furia, o incluso un temblor lejano que apenas se siente. La montaña se sacude y arroja rocas, lodo y tierra sobre el camino, como si quisiera reclamar el asfalto que le fue arrancado. A veces son pequeños montones que apenas causan un retraso, obligando a los conductores a maniobrar con cuidado, pero otras son moles gigantescas, peñascos que pesan toneladas, que sepultan tramos enteros de carretera, llevando consigo a quienes tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y el momento equivocados sin dejar rastro. Los trabajadores de caminos hacen una labor heroica para mantener el paso abierto, arriesgando sus propias vidas con picos y palas, con maquinaria pesada, pero contra la furia incontrolable de la naturaleza. Incluso la más avanzada tecnología y la más fuerte voluntad humana pueden ser insignificantes. Es un campo de batalla constante entre el hombre y la montaña. Es un lugar donde la fe, incluso la más arraigada y antigua, puede verse desafiada hasta sus cimientos. O, paradójicamente, puede nacer de las cenizas de la desesperación, como un fénix espiritual. Cuando uno se encuentra al borde de ese precipicio, ya sea física o metafóricamente, la mente busca respuestas con una urgencia primal, busca consuelo en algo más grande, busca una explicación a la insignificancia humana frente a la vastedad indiferente de la creación. He escuchado confesiones al pie de ese barranco, con el viento llevando las palabras de arrepentimiento y las promesas de enmienda. He visto lágrimas de arrepentimiento sincero y de una fe recién descubierta, forjada en el crisol ardiente del miedo más puro, y la gratitud inmensa por haber escapado a la muerte. El Espinazo es también un lugar de leyendas, como todo rincón sagrado y peligroso de nuestra tierra, donde la frontera entre lo tangible y lo etéreo parece desdibujarse. Se cuentan historias de luces misteriosas que aparecen en la niebla, danzando como fuegos fatuos, de voces que llaman desde el vacío, nombres susurrados por el viento, de almas en pena que deambulan por las orillas, buscando la paz que nunca encontraron en vida. Y aunque yo, como hombre de ciencia y de fe, tiendo a buscar explicaciones más terrenales para los fenómenos inexplicables, no puedo negar la atmósfera de misterio que lo envuelve todo, una sensación palpable de que hay algo más grande, algo más antiguo que el asfalto, que late bajo la piel de la montaña, un lugar donde lo velado y lo revelado se tocan, donde el umbral entre este mundo y el otro parece más delgado, más poroso, listo para ser cruzado.
Por eso, cuando escuché la historia de Ramón, inmediatamente mi mente voló al espinazo del diablo, como una bandada de cuervos negros, porque sabía, en lo más profundo de mi ser, en el núcleo de mi alma sacerdotal, que si un milagro iba a ocurrir en nuestra comunidad, si Dios iba a hablar de una manera tan innegable y poderosa que desafiara toda lógica humana, lo haría en un lugar que grita a voces la necesidad de Él. En un lugar donde la vida humana pende de un hilo frágil, donde cada viaje es una pequeña odisea contra el peligro, donde cada llegada es una victoria contra las probabilidades y cada partida un riesgo calculado en la balanza de la existencia. Ramón, con su tráiler, su carga, su cansancio acumulado de kilómetros y su alma ajena a las sutilezas de lo divino, estaba a punto de entrar en este crisol de belleza y peligro. Conocía el espinazo como la palma de su mano. Lo había transitado miles de veces, tanto de día como en las tinieblas de la noche. Sabía de sus peligros, de sus curvas cerradas, de su niebla repentina que te engulle sin previo aviso, pero lo conocía como un profesional del volante, un maestro de la carretera, no como un hombre de fe. Para él, era simplemente un obstáculo más en la ruta, un tramo que requería pericia, concentración y temple, pero nada más. No había visto en las cruces un mensaje de trascendencia, ni en la niebla un velo que ocultaba algo más que el camino. Pero esa mañana el espinazo no sería solo un lugar de tránsito, sería el escenario de una revelación, un escenario preparado por la mano invisible de Dios con una precisión milimétrica, un telón de fondo de muerte inminente que magnificaba la vida que estaba a punto de ser salvada de la manera más milagrosa. Y Ramón, ese hombre rudo y práctico, que había ignorado las súplicas del cielo y las advertencias de la tierra durante tanto tiempo, estaba a punto de convertirse en el instrumento involuntario de la gracia divina, en medio de la belleza implacable y el peligro constante de ese tramo de carretera, donde el diablo y los ángeles libran una batalla silenciosa por las almas de los hombres. El motor de su Kenworth rugía. Los kilómetros se sucedían bajo las pesadas ruedas, y el espinazo del diablo aguardaba su turno, sin saber que su nombre, que hasta entonces había evocado terror y tragedia, pronto sería asociado a un acto de amor divino que desafiaría toda lógica y cambiaría la vida de muchos para siempre. La mañana en que la tragedia fue postergada, o mejor dicho, evitada por una intervención que solo puede ser calificada de divina, amaneció como tantas otras mañanas en la sierra de Coahuila, con una bruma que acariciaba los picos y valles, y un aire helado que prometía un día de sol implacable una vez que la niebla se disipara. Yo mismo, Padre Miguel, he visto esos amaneceres innumerables veces, y siempre me recuerdan la dualidad de nuestra existencia, la belleza etérea que se funde con la cruda realidad de un camino que, como bien sabemos, puede ser tan traicionero como hermoso. El frío de la madrugada se aferraba a la piel, un mordisco gélido que penetraba la ropa y se asentaba en los huesos, recordándonos la insignificancia del hombre frente a la majestuosidad indiferente de la naturaleza. Los primeros rayos de luz luchaban por atravesar la densa manta de niebla, pintando el cielo con pálidos tonos lavanda y gris perla, que se desvanecían en el horizonte para dar paso a un azul más profundo. El silencio de la sierra, que a menudo me parece tan reverente como el interior de una catedral, se veía únicamente interrumpido por el canto solitario de algún pájaro madrugador o el crujido distante de las ramas secas bajo el peso de la humedad. Era una mañana para la contemplación, pero Ramón, un hombre de diésel y pragmatismo, no tenía tiempo para esas sutilezas. Ramón, ese hombre que yo había descrito en su rudeza y soledad, se había levantado mucho antes de que el primer rayo de luz osara asomarse por el horizonte. Aún en la oscuridad profunda de la cabina, guiado por la memoria muscular de miles de amaneceres iguales, sus manos se movían con una eficiencia casi robótica. El primer acto, el más íntimo y personal, era encender el pequeño calentador, que con un soplido ruidoso y una estela de aire tibio, comenzaba a disipar el hedor que se había colado por cada rendija durante la noche. El aliento se condensaba en el aire frío mientras él se preparaba una taza de café hirviendo, de un negro tan intenso como la noche que apenas cedía. El aroma amargo y reconfortante del café se mezclaba con el olor persistente a diésel que impregnaba cada fibra de la cabina de su Kenworth. Un olor que para Ramón era tan familiar como el de su propia piel, la esencia misma de su vida en la carretera. Su rutina era una letanía de actos mecánicos, forjados por años de asfalto y silencio. Cada movimiento una nota en la sinfonía monocorde de su existencia. Se ajustaba el cinturón de seguridad con un chasquido seco y definitivo, un anclaje simbólico al asiento que era su trono y su prisión. Luego, la mano fuerte y callosa buscaba el contacto frío de la llave en el encendido, girándola hasta que el motor, esa bestia enjaulada de acero y potencia, despertaba con un rugido que sacudía la cabina y enviaba un vibrar profundo a través del volante hasta sus propios brazos.
Era un sonido que para él significaba vida, movimiento, la promesa de kilómetros devorados y cargas entregadas. Después venía el gesto que siempre me pareció tan revelador. Se persignaba con una mano torpe, más por una costumbre arraigada desde la niñez, un resabio de las enseñanzas de su madre, que por una convicción profunda. Era un acto de fe vacío, una armadura gastada que ya no protegía su alma, sino que simplemente marcaba el inicio de otra jornada. La pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe, descolorida y ajada por el sol y el tiempo, lo miraba desde el tablero, pegada con una cinta que se desprendía por un borde. Para Ramón, no era una imagen sagrada que invitara a la oración, sino un amuleto más, una reliquia sentimental sin poder real, un simple testigo mudo de su camino. Ese día no era diferente. Los kilómetros por delante se extendían como una promesa agotadora, una cinta interminable de asfalto bajo un cielo que apenas comenzaba a abrir sus ojos. La noche anterior había sido corta y el sueño, un lujo que el calendario de entregas rara vez le concedía, había sido esquivo y fragmentado, poblado de semáforos rojos y curvas cerradas. Sentía el peso de las horas de conducción acumuladas como una mochila invisible, un dolor sordo en la base de su cuello, una tensión persistente en la musculatura de sus hombros que se elevaban casi hasta sus orejas, el entumecimiento de sus piernas que, a pesar de todo, ahora se extendían para pisar los pedales con la misma fuerza y decisión de siempre, aunque el cuerpo le pidiera tregua, aunque cada fibra le gritara por un momento de descanso. La fatiga era una compañera constante en esas largas travesías, una sombra pegajosa que se adhería a cada fibra de su ser, esperando el momento justo para nublar la vista o ralentizar los reflejos. Podía sentirla en la picazón de sus ojos, en la lentitud de sus pensamientos, en el eco metálico que resonaba a veces en sus oídos. Pero Ramón se enorgullecía de su resistencia, de su capacidad para domar la bestia de acero y mantenerla en el camino, incluso cuando sus propios ojos le suplicaban un parpadeo más largo, una pausa que no se permitía. Su mente, un torbellino de pensamientos prácticos, ya estaba calculando las pendientes que se avecinaban, los puntos donde la carga podría desequilibrarse, el consumo de combustible exacto que necesitaría, la hora de llegada estimada y el tiempo que le quedaría para una ducha rápida, y tal vez, solo tal vez, una llamada a casa antes de que sus hijos estuvieran dormidos. La presión de la entrega era una correa invisible que lo ataba al volante, una obligación que superaba cualquier cansancio o deseo personal. Él era el eslabón, la conexión vital entre el origen y el destino de su carga, y esa responsabilidad era el motor que lo impulsaba, más potente incluso que el propio diésel que alimentaba su máquina. Dios no tenía cabida en ese cálculo, no formaba parte de esa ecuación de tiempo y distancia, de fuerza bruta y lógica implacable. Para Ramón, la fe era algo para los domingos, para las mujeres y los viejos, para esos momentos de debilidad que un hombre como él, curtido por el camino y la soledad, no podía permitirse. Era un adorno cultural, una reliquia del pasado, pero nunca una fuerza activa en el presente de su cabina. Mientras el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de una acuarela de naranjas y rosas pálidos que se reflejaban fugazmente en los cristales de su tráiler, Ramón se adentró en el tramo de la sierra que conocíamos como el Espinazo del Diablo. El nombre, como les conté en el capítulo anterior, no era una simple hipérbole, era una advertencia, una cicatriz profunda en el paisaje que recordaba la fragilidad de la vida ante la majestuosidad implacable y a menudo cruel de la naturaleza. Como párroco de estas tierras, he visto las consecuencias del respeto que se le niega a este lugar, y el miedo que infunde es una lección amarga pero necesaria. La carretera, estrecha y sinuosa como una serpiente dormida, abrazaba los flancos de la montaña como una cinta gris, flanqueada por precipicios vertiginosos que se perdían en la inmensidad de los cañones, engullidos por las sombras aún densas del amanecer. A cada curva una nueva vista se abría, pero también un nuevo desafío se presentaba. Una roca desprendida, una mancha de aceite, el repentino descenso de la pendiente que exigía toda la pericia del conductor. La niebla, que se había adherido a las partes bajas de la sierra como un sudario, empezaba a trepar, cubriendo los árboles con un velo blanco y difuminando los contornos del paisaje. Lo familiar se transformaba en un laberinto etéreo y silencioso, donde el juicio humano podía fácilmente verse engañado por la falta de visibilidad. En ese velo místico, casi sobrenatural, el mundo parecía desdibujarse, dejando a Ramón solo con el sonido y la vibración de su máquina. El rugido del motor del Kenworth, un sonido grave y constante que era la banda sonora de la vida de Ramón, resonaba en el valle, un eco de poder y movimiento que desafiaba el silencio circundante.
Las marchas se sucedían con la cadencia perfecta de un mecanismo bien engrasado, cada cambio un acto reflejo de la mano de Ramón, que con una en el volante y la otra en la palanca se sentía en control absoluto. Era el rey de su cabina, el señor de su camino, su voluntad fusionada con la fuerza bruta de la máquina. Su música favorita, un corrido de esos que hablan de destinos duros y amores perdidos, de valentía y traición, llenaba el espacio con su ritmo machacón, ahogando cualquier pensamiento intrusivo y manteniendo a raya el cansancio. Era su escudo, su fortaleza auditiva contra el mundo y contra sí mismo. Fue entonces, en medio de esa coreografía de metal, música y kilómetros, que sucedió lo inesperado. No fue un cambio brusco en el motor, ni un golpe en la carretera que indicara un bache o un obstáculo. Ni siquiera el estallido de un neumático. Fue algo más sutil, más íntimo, pero a la vez tan nítido que cortó el aire de la cabina como una cuchilla invisible. A través del estruendo del motor y la melodía estridente del corrido, Ramón escuchó una voz. Era una voz de mujer. Tan clara, tan cristalina como el tintineo de una pequeña campana de iglesia resonando en el silencio de una mañana de nieve. Un sonido puro que parecía vibrar en las profundidades del alma, pero a la vez suave, un murmullo. Un susurro que, extrañamente, no provenía del exterior, ni siquiera del radio o del reproductor de CDs. Parecía surgir desde dentro de la propia cabina, quizás desde el mismo aire que respiraba, o, lo que era más perturbador, desde algún rincón olvidado de su propio ser. Las palabras fueron pocas, pero resonaron con una autoridad que no era terrenal, aunque su tono era de infinita dulzura y compasión, como la de una madre que advierte a su hijo más amado. «Hijo mío, detente». Ramón se sobresaltó. Su cuerpo, acostumbrado a las sacudidas de la carretera y a la monotonía del viaje, se tensó de una manera nueva, diferente. Una sacudida que no venía de fuera sino de un punto inacible en su interior. Por un instante, por un microsegundo que se extendió en su percepción como una eternidad, el corrido pareció desvanecerse, el rugido del motor amortiguarse, como si el universo entero hubiera hecho una pausa para permitir que esa voz se manifestara. El mundo exterior, las curvas y los precipicios, la niebla y la sierra, todo se desvaneció, reemplazado por la resonancia de esas tres palabras. «Hijo mío». ¿Quién podría llamarlo así con esa intimidad? Con esa autoridad que se sentía tan familiar y a la vez tan ajena. No era la voz de su madre. Ella hacía tiempo que había partido a la casa del padre, y su recuerdo era una herida dulce, lejana. No era la voz de su esposa, a quien solo escuchaba por teléfono y con quien el tono solía ser más de preocupación o reproche que de esa calma profunda. Una extraña paz, tenue y fugaz como la luz de un relámpago en la oscuridad, lo envolvió por completo. No era el tipo de paz que se encuentra en el descanso después de un largo viaje, ni la serenidad de una victoria sobre el camino. Era una paz que venía de una dimensión diferente, una calma que parecía prometer protección y un refugio seguro, un bálsamo para un alma que no sabía que estaba herida. Por un instante, Ramón se sintió inexplicablemente aliviado, como si una carga invisible que no sabía que llevaba hubiera sido momentáneamente levantada de sus hombros. La fatiga que lo había atenazado durante kilómetros pareció ceder, dejando espacio para una lucidez inusual, una claridad mental que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era una sensación que rozaba lo sagrado, aunque él no habría sabido cómo nombrarlo, pero Ramón era un hombre práctico. Su vida estaba cimentada en lo tangible, en lo explicable, en las leyes inquebrantables de la física y la mecánica, en lo que podía ver, tocar y medir. Voces etéreas y sensaciones de paz sobrenatural no encajaban en su cosmovisión, ni tenían lugar en su cabina. Eran anomalías, intrusiones indeseadas en el orden preestablecido de su mundo. Inmediatamente su mente buscó una explicación lógica, un ancla en la realidad que le permitiera desechar esa experiencia perturbadora antes de que pudiera arraigarse. El sueño. Se dijo a sí mismo con la voz interior áspera, tratando de ahogar el eco suave de la voz. Demasiados kilómetros, pocas horas de sueño. La fatiga me está jugando una mala pasada. Me está haciendo ver y oír cosas. Sacudió la cabeza con fuerza, como si pudiera desalojar la voz de sus oídos, la sensación de su mente. Era un movimiento brusco, casi violento, una afirmación de su control. Frunció el ceño, molesto consigo mismo por haberse permitido siquiera considerar la posibilidad de algo fuera de lo común. Por haber cedido a una debilidad tan impropia de él. Era un hombre de diésel y acero, no de apariciones y milagros. La radio, pensó, su mirada rápida buscando el dial, sus ojos escudriñando el tablero como si allí pudiera encontrar la respuesta. Debe ser el radio mal sintonizado. Una interferencia, la señal de otra estación colándose. Es lo que pasa a veces en la sierra, la señal es una basura. Era una explicación plausible,
un refugio seguro para su mente pragmática. Aunque la voz había sido demasiado clara, demasiado cercana, demasiado personal para ser una mera interferencia. Pero la lógica de Ramón no permitía espacio para otras posibilidades. Las ignoraba, las aplastaba bajo el peso de su racionalidad. Con un gesto brusco, su mano derecha se dirigió al tablero y giró la perilla de volumen de la radio, subiéndola hasta que el corrido volvió a inundar la cabina con una fuerza ensordecedora, con la intención deliberada de acallar cualquier posibilidad de que la voz regresara, o al menos cualquier posibilidad de que él la escuchara de nuevo. El potente sonido de la música era una barrera contra lo inexplicable, una afirmación de su control sobre su propio espacio y su propia mente. Era una forma de autodefensa, una negación rotunda de lo que acababa de experimentar. Un resoplido, casi un gruñido de exasperación, escapó de sus labios. Ramón, que no era un hombre de rezos, se sintió una vez más en su elemento, enfrentando el camino, el tiempo y sus propios demonios internos, todos ellos tan tangibles como el asfalto bajo sus ruedas. Volvió a la palanca de cambios, ajustó la marcha con un golpe seco y hundió el pie en el acelerador. El Kenworth respondió con un bramido renovado, como si también él quisiera acallar cualquier murmullo inoportuno, cualquier susurro que desafiara la lógica del motor. Ignoró deliberadamente, con una obstinación nacida del miedo a lo desconocido, esa extraña paz que la voz le había provocado por un instante. Era una sensación que lo había descolocado, lo había sacado de su rutina, de su zona de confort, de la seguridad de lo conocido. La descartó como un efecto secundario de la fatiga, una alucinación de la mente cansada, un espejismo más en el largo y solitario camino de la sierra. No quería detenerse en ello, no quería analizarlo, no quería concederle el más mínimo espacio en su mente. Simplemente lo empujó a un lado, lo enterró bajo el volumen de la música y la monotonía de los kilómetros, esperando que el olvido hiciera el resto. Para mí, Padre Miguel, al escuchar el relato de Ramón tiempo después, esa pequeña chispa de paz que sintió fue el primer signo. El suave toque de la gracia. Es una constante en la historia de la salvación. La manera en que la divinidad se acerca a nosotros a menudo no es con un trueno o un resplandor cegador que nos fuerce a la obediencia, sino con una delicadeza inaudita, un susurro que invita, una paz que se ofrece sin imponerse. Es la llamada que se escucha en el desierto del alma, el murmullo que intenta abrir una grieta en la armadura del escepticismo, la pequeña semilla de mostaza que se planta en el terreno más árido. Pienso en Elías, que no encontró a Dios en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Prino Reyes 19:12. Es la paciencia divina, la que no irrumpe, sino que se asoma tímidamente, esperando una señal de reconocimiento, una mínima apertura del corazón. Y a veces, como en el caso de Ramón, en nuestra confusión o en nuestra propia ceguera, la cerramos de inmediato, temerosos de lo que podría significar abrir esa puerta, de las responsabilidades que esa apertura podría traer, o simplemente de confrontar lo que no comprendemos. La fe, en sus inicios, es a menudo un acto de vulnerabilidad, y Ramón, en su dureza, no estaba preparado para ello. Ramón siguió adelante. El sol ya se abría paso por completo, dispersando la niebla en el espinazo del diablo. El paisaje se revelaba ahora en toda su vasta y peligrosa gloria. Pero un rastro, una huella sutil de ese encuentro fugaz, permaneció en él. No era un pensamiento consciente, sino una inquietud apenas perceptible, un hilo tenue de algo que no lograba comprender, que se había tejido en el tapiz de su mañana y que no podía sacudirse del todo. Una pequeña grieta en su armadura de lógica. No sabía que esa voz, esa extraña paz que había rechazado con tanta vehemencia, regresaría pronto. Y esta vez, no sería un murmullo que podría ser ignorado, ni una sugerencia que se pudiera descartar. Sería una orden llena de autoridad y dulzura, una directriz ineludible que no podría desobedecer. El espinazo del diablo, tan familiar para él en su hostilidad, aún guardaba secretos que estaban a punto de ser revelados. Y Ramón, en su obstinada ruta, se acercaba inexorablemente al lugar donde el tiempo se detendría, y la mano invisible de Dios se haría visible para él y para muchos otros. El rugido del motor de su Kenworth era la única constante en el mundo de Ramón, un latido metálico que sincronizaba con su propio pulso, un himno a la carretera abierta y a la soledad elegida. Después de aquel primer murmullo, aquella extraña sugerencia que había atribuido al cansancio y a la radio, una tensión sutil se había instalado en sus hombros, un nudo apretado justo debajo de la nuca. Intentaba ignorarlo, concentrarse en la línea discontinua que serpenteaba bajo las enormes ruedas de su tráiler de doble remolque, pero era como una piedrita incómoda en el zapato, lo suficientemente pequeña para no detenerlo, pero lo bastante persistente para irritarlo. Ascendía por el espinazo del diablo.
un tramo que conocía como la palma de su mano, con todas sus traicioneras curvas y sus precipicios vertiginosos. La neblina, eterna compañera de estos parajes, se aferraba a los riscos como un sudario gris, ocultando las profundidades abismales, pero también volviendo el asfalto resbaladizo y la visibilidad engañosa. Cada kilómetro aquí era una batalla, una danza de equilibrio entre la velocidad y la precaución, entre la prisa por entregar la carga y la conciencia de la muerte que acechaba en cada recodo. Ramón era un maestro en esa danza. Había sobrevivido donde otros habían caído, y no por suerte, sino por una mezcla de pericia, instinto y una buena dosis de cinismo ante la fe. Su amuleto, la pequeña estampa de la guadalupana en el tablero, era un vestigio de su madre, un gesto de respeto más que de devoción genuina. Subió el volumen de un corrido viejo, buscando ahogar ese resquicio de inquietud, ese hilo de paz que la voz de antes le había provocado. Las notas estridentes de la guitarra y la voz melancólica del cantante llenaron la cabina, creando un muro de sonido contra cualquier intrusión. Sus ojos escanearon el retrovisor, vigilando el segundo remolque, una masa oscura y formidable que seguía fielmente su trayectoria. Pensó en el peso de la carga, las toneladas de mercancía que llevaba, el tiempo perdido si se detenía, la multa por retraso, las quejas de su patrón. La vida de un trailero era una cadena ininterrumpida de cálculos, riesgos y responsabilidades. No había espacio para fantasmas o voces que susurraban, pero la sierra tiene sus propios tiempos, sus propios silencios. Y el espíritu, mis queridos hermanos, a menudo elige irrumpir en los momentos y lugares más inesperados, rompiendo nuestras lógicas y nuestras rutinas. Así fue para Ramón. A unos pocos kilómetros de la curva más peligrosa, una curva que llevaba el nombre coloquial de la boca del infierno, por la cantidad de camiones que había devorado, sucedió. El corrido, que antes había sido un escudo, se desvaneció, no porque Ramón lo apagara, sino porque otra cosa lo eclipsó. No fue un sonido externo que penetró la cabina, sino una voz que resonó en el lugar más íntimo y profundo de su ser, en el centro de su pecho, en el latido mismo de su corazón. No era un murmullo, era una orden. Y no era la voz de una emisora de radio mal sintonizada. Era la voz más clara, más pura y más personal que jamás había escuchado. Ramón, dijo la voz, y el solo hecho de escuchar su nombre, pronunciado con una autoridad y una dulzura que le helaron la sangre, lo dejó sin aliento. No era la voz severa de un padre, ni la insistente de su madre, ni la melosa de una amante. Era algo más antiguo, más vasto, pero a la vez increíblemente cercano e íntimo. Detén el tráiler, hazlo ahora. La cabina, antes llena del rugido del motor y la música, se transformó en un espacio sagrado, suspendido en un instante fuera del tiempo. Ramón sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda, no de frío, sino de una verdad innegable que se le incrustaba en el alma. Cada fibra de su ser, cada célula de su cuerpo reaccionó. Su mente, programada para el pragmatismo y la supervivencia en la carretera, gritó en protesta. «No, no puede ser», pensó. Su voz interna temblaba. «¿Qué diablos? Estoy loco. Es el sueño, el cansancio. A estas alturas de la vida, alucinando». Sus manos, endurecidas por el volante, se aferraron con más fuerza a él. Sus nudillos se emblanquecieron. Miró los espejos retrovisores, luego al frente, a la carretera que se perdía en la niebla. Detener una mole de 40 toneladas en plena subida, en una curva ciega del Espinazo del Diablo, era una locura suicida. Era pedir un accidente. Una tragedia garantizada. Las consecuencias profesionales serían devastadoras. El peligro para sí mismo y para otros vehículos que pudieran venir detrás era inmenso. Su entrenamiento, su experiencia, cada instinto de supervivencia le gritaba que siguiera adelante, que ignorara aquello, que fuera Ramón, el trailero. Pero la voz regresó, esta vez con una paciencia infinita, como si supiera de sus dudas, de su resistencia, y respondiera a cada una de ellas con amorosa autoridad. No era un grito, sino una convicción que se asentaba en lo más profundo de su ser, una certeza que perforaba su armadura de escepticismo. Ramón, debes detenerlo. Es por tu bien, hijo mío, y por el bien de muchos, hijo mío. Esa frase, esa ternura inimaginable, envuelta en una autoridad que no dejaba lugar a la negociación. ¿Quién era esa voz que lo llamaba hijo mío? ¿Quién podía penetrar así su alma, sin pedir permiso, pero sin forzarlo, sino guiándolo con una fuerza tan serena que resultaba irresistible? No era una voz que impusiera miedo, sino una que infundía una paz incomprensible. Una seguridad de que, a pesar de lo absurdo de la orden, había una sabiduría infinita detrás. Una oleada de calor se extendió desde su pecho, disolviendo el nudo de tensión. Sus ojos se empañaron por un instante. Era una sensación que nunca antes había experimentado, una mezcla de rendición y de asombro.
Era como si una mano invisible, suave pero firme, se posara sobre las suyas en el volante, y otra sobre su pie en el acelerador. Sus músculos, que antes se tensaban en resistencia, ahora se sentían ligeros, guiados. Era la gracia, eso que en la iglesia llamamos gracia. Lo vi con mis propios ojos, hermanos, en mis conversaciones con Ramón después. Su relato no era el de un hombre que había obedecido ciegamente a una orden impuesta, sino el de uno que había sido invitado a un acto de fe, y en la lucha interna había encontrado una libertad que nunca supo que le faltaba. Me describió cómo, a pesar del terror a lo desconocido, a pesar de la certeza de que estaba cometiendo un error garrafal según todas las reglas de su mundo, una profunda paz se había apoderado de él. Esa paz no era de este mundo, me dijo, Padre. No era la ausencia de preocupación, sino la presencia de una confianza inquebrantable en aquella que le hablaba. Sus manos, casi por voluntad propia, se movieron. Giró el volante con una decisión que no era suya, pero que él ejecutaba. El tráiler, esa bestia de acero que siempre respondía a su voluntad, ahora parecía responder a otra, superior. Su pie se desprendió del acelerador y buscó el freno. El efecto fue inmediato y brutal. Los frenos de aire de un doble remolque no son sutiles. El potente siseo liberó el aire comprimido con una ferocidad que sacudió toda la cabina. La masa inmensa del tráiler, que viajaba a unos 80 kilómetros por hora en plena subida, gimió en protesta. El chirrido de las llantas sobre el asfalto mojado por la neblina fue un grito de agonía metálica. Los remolques, cada uno de ellos una caja de acero cargada hasta el límite, se sacudieron violentamente. La cabina se inclinó. Las defensas traqueteaban, los espejos vibraban. Con un instinto que no era su instinto, sino una dirección divina, Ramón giró el volante aún más, con la intención precisa de cruzar la carretera. No solo frenar, sino bloquear. El tráiler se atravesó. Una barrera de 40 toneladas de acero y carga, ocupando por completo ambos carriles del sinuoso camino. La maniobra fue tan brusca, tan antinatural para el lugar y la velocidad, que cualquiera habría jurado que Ramón había perdido el juicio. Las luces de freno traseras se encendieron, un destello rojo intenso en la bruma gris. Finalmente, con un suspiro que pareció venir del alma misma del tráiler, el motor se ahogó. Las vibraciones cesaron. El chirrido de las llantas se extinguió. En el preciso instante en que la mole de acero se detuvo, el silencio que cayó sobre la sierra no fue el silencio habitual de la naturaleza, sino uno antinatural, profundo, casi opresivo. Era el silencio que sigue a una tormenta, el silencio que precede a una revelación. Ramón permaneció inmóvil en su asiento, los ojos fijos en el parabrisas, las manos todavía aferradas al volante, el cuerpo tembloroso, el corazón golpeándole las costillas con la fuerza de un tambor tribal. El sudor frío le corría por la frente y la espalda. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había obedecido? Su mente intentó asimilar la enormidad de su acción, el peligro en el que se había puesto a sí mismo y a otros. Esperaba el sonido furioso de los claxones de vehículos que llegaban por detrás, el grito de un conductor enojado, el choque de metales, pero no había nada, solo el silencio. El espinazo del diablo había dejado de rugir. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, conteniendo el aliento ante lo que estaba a punto de ocurrir. Para mí, como sacerdote, este momento de obediencia de Ramón es el corazón mismo del milagro. No solo la voz que se hizo presente, sino la respuesta del hombre. Ramón, en su obstinación y su escepticismo, era un recipiente improbable para la gracia divina, pero es precisamente en esa improbabilidad donde la mano de Dios se manifiesta con mayor claridad. Dios no elige a los perfectos, hermanos, elige a los dispuestos, a los que, a pesar de sus dudas, son capaces de abrir una pequeña rendija en su corazón y escuchar. Lo que le sucedió a Ramón en esa cabina no fue solo una experiencia auditiva, fue una transformación del alma. Fue el encuentro de un hombre de diésel y asfalto con lo trascendente. Una colisión entre lo terrenal y lo divino que le dejó marcado para siempre. Fue la confirmación de que la fe no siempre nace en los templos o en los libros sagrados, sino a veces en la cruda realidad de un camino peligroso, en la soledad de una cabina, en la vulnerabilidad de un hombre que se atreve a escuchar. La Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, se había manifestado, no como una aparición deslumbrante, sino como una voz, una presencia, una fuerza amorosa y directriz. No le pidió una oración, ni una promesa, ni un acto de penitencia. Le pidió un acto de obediencia, de confianza. Le pidió que detuviera su vida, su ruta, su lógica, para que la voluntad divina pudiera desplegarse. Y Ramón, el hombre de pocas palabras y menos rezos, había obedecido, había parado, había bloqueado el camino.
y en ese acto de aparente locura, había abierto la puerta a un misterio mucho más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar. El silencio que lo envolvió no era un vacío, sino un preludio al sonido del vacío que vendría, un sonido que justificaría cada gramo de su miedo y cada pizca de su asombro. El silencio que lo envolvió no era un vacío, sino un preludio al sonido del vacío que vendría. Un sonido que justificaría cada gramo de su miedo y cada pizca de su asombro. La cabina de Ramón, que momentos antes era un santuario de ruido diésel y corridos a todo volumen, se convirtió de pronto en una caja insonorizada, suspendida entre el tiempo y la eternidad. El rugido gutural del motor Kenworth, el silbido constante del aire sobre la cabina, el chirrido apenas perceptible de los neumáticos contra el asfalto, todo había cesado de golpe. Solo quedaba el tenue repiqueteo del motor enfriándose. Una suerte de pulso decreciente que parecía latir al ritmo febril de su propio corazón. Ramón, mi querido Ramón, se quedó clavado en su asiento como una figura de cera, con las manos aún aferradas al volante, los músculos tensos hasta el agotamiento. El sudor frío le corría por la frente, trazando caminos helados por las sienes y la mandíbula, y un nudo apretado le estrangulaba la garganta. Esperaba. ¿Qué esperaba? Los claxones furiosos de los camiones impacientes que se verían frenados por su inexplicable maniobra. Los gritos airados de los conductores que lo verían como un demente, un peligro público. La reprimenda justificada, la confrontación inevitable. Pero nada de eso llegó. La sierra, que siempre bullía con el eco de la vida salvaje y el rumor distante del viento entre los pinos, ahora guardaba un silencio tan denso que parecía absorber cualquier sonido, cualquier posible manifestación de la vida más allá de su cabina. Era un silencio ominoso, cargado de una expectativa que le helaba la sangre. Mis años en el sacerdocio me han enseñado que el silencio puede ser tan elocuente como el más potente de los sermones. Hay silencios de reverencia, silencios de dolor, silencios de contemplación. Y luego está este tipo de silencio, el silencio que precede a lo extraordinario, a lo incomprensible, el silencio que se cierne como un velo sobre el umbral de un milagro o de una catástrofe. En el caso de Ramón, la línea entre ambos se diluiría en los segundos siguientes de una forma tan brutal como innegable. Sentado allí, inmóvil, Ramón trató de procesar la irrealidad de la situación. ¿Había enloquecido? ¿Había sucumbido finalmente al cansancio acumulado de tantas noches en carretera? ¿O acaso la voz, esa voz dulce y autoritaria que le había helado la sangre y al mismo tiempo le había infundido una paz extraña, era real? La pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe, pegada a su tablero, parecía mirarlo con una serenidad inalterable. Sus ojos, los mismos ojos que hasta entonces había visto más como un amuleto que como una manifestación de fe, ahora parecían albergar una sabiduría ancestral, una comprensión que él, en su insignificancia, no podía ni empezar a desentrañar. Fue entonces cuando el silencio se rompió. No con un claxon, no con un grito humano, sino con un sonido que venía de las entrañas de la tierra. Un crujido sordo, profundo, que no era el traqueteo de su tráiler ni el chasquido de la madera en el bosque cercano. Era un sonido orgánico, primordial, como el quejido de una bestia milenaria que despierta de un largo sueño. Ramón lo sintió antes de oírlo claramente, una vibración tenue pero inequívoca que ascendió por el chasis de su camión, trepó por el asiento y le erizó los vellos de la nuca. Era un sonido de fractura, de tensión liberada. Un gemido subterráneo que, aunque apenas perceptible al principio, crecía en intensidad con cada instante. Mis fieles saben que a veces la creación misma canta alabanzas a su creador, y otras veces gime bajo el peso de nuestros pecados o bajo la fuerza imparable de la naturaleza. Pero lo que Ramón escuchó fue otra cosa. Era el lamento de la tierra descosiéndose, la agonía de la piedra cediendo. Era el prefacio a un desenlace que la mente humana apenas podía concebir. Ramón contuvo el aliento, sus ojos fijos en el parabrisas, tratando de discernir algo en la niebla que se aferraba a la carretera como un sudario. El miedo, esa emoción tan visceral y primigenia, se apoderó de él, pero no el miedo común a un accidente o a una multa. Era un miedo más profundo, un terror reverencial ante lo desconocido, ante lo que su instinto le gritaba que estaba a punto de ocurrir. Y entonces llegó el estruendo, un rugido ensordecedor que no era de trueno ni de volcán, sino la voz terrible de la geología en pleno colapso. No fue un sonido aislado, sino una cascada de estruendos que se fusionaron en una única y monumental detonación que hizo temblar el aire, la montaña y la propia cabina del tráiler. Ramón sintió el impacto en el pecho, como un puñetazo, y el asiento se sacudió violentamente bajo él. Las ventanas vibraron con una furia cegadora, y por un instante el mundo pareció desintegrarse a su alrededor. La niebla, que hasta entonces había sido un manto estático, se agitó de forma caótica,
arrastrando consigo nubes de polvo y partículas de tierra. Ramón, con los ojos bien abiertos y el corazón golpeándole las costillas con la fuerza de un martillo, miró hacia adelante. Lo que vio lo heló hasta los huesos. Un horror paralizante que grabaría esa imagen en lo más profundo de su alma para siempre. Donde, hacía apenas un minuto, se extendía la carretera, el camino de asfalto que había recorrido miles de veces, ahora solo había un vacío. El tramo que su tráiler debería haber estado cruzando en ese preciso instante, la curva traicionera y el acantilado que siempre había representado un peligro latente, se había desplomado. Se había desmoronado, no con la lentitud de un deslizamiento de tierra, sino con la violencia súbita de una fractura monumental. Vio el asfalto retorcerse, levantarse como una piel antes de desgarrarse en 1000 pedazos. Las rocas, la tierra y la capa de pavimento cayeron en una avalancha silenciosa, una cascada oscura que se precipitó hacia el abismo. El espinazo del diablo, ese tramo de carretera que había cobrado tantas vidas, que había sido testigo de incontables tragedias, se había roto. Literalmente. Un corte limpio y brutal en el tejido de la montaña, dejando al descubierto una herida abierta. Un precipicio insondable donde antes había un camino. Ramón no pudo apartar la mirada. Sus ojos, ya empañados por las lágrimas que brotaban sin control, recorrían el abismo que se había abierto. Un vacío descomunal, un telón de fondo de niebla y oscuridad que engullía los restos de la carretera con una voracidad insaciable. El olor a tierra húmeda y a piedra molida llenó el aire, mezclándose con el polvo que ahora comenzaba a asentarse lentamente. En ese momento, en la quietud que siguió al estruendo, Ramón comprendió, no de una forma intelectual, sino con una certeza que resonó en cada fibra de su ser. La voz. La orden de detenerse, la instrucción que había desafiado toda lógica, toda razón. Esa voz no había sido una alucinación, ni un error. Había sido una advertencia, una guía, la mano amorosa y poderosa que lo había detenido, no solo a él, sino a todo lo que venía detrás. Un escalofrío que no era de frío le recorrió la columna vertebral. El tráiler de 40 toneladas, la mole de acero y diésel que lo había llevado a través de la noche, se había convertido en un dique, una barrera impenetrable, colocada con una precisión divina al borde mismo de la aniquilación. Era una revelación que lo dejó sin aliento, una epifanía aterradora y sublime. Ramón, el hombre rudo y pragmático, el que había ignorado las súplicas de su madre para ir a misa, el que había relegado la fe a un mero amuleto, ahora entendía el milagro. No lo había buscado, no lo había pedido, pero se había manifestado ante sus ojos con una crudeza que no admitía negación. Donde había habido un camino, ahora había solo un abismo, y él, Ramón, por un acto de obediencia a una voz inefable, se encontraba parado justo al borde. El silencio que siguió al estruendo no era un vacío, sino el eco resonante de la gracia divina. El silencio que siguió al estruendo no era un vacío, sino el eco resonante de la gracia divina. Ramón, inmóvil en la cabina de su tráiler, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra, apenas podía procesar lo que sus ojos le mostraban. Donde la carretera había prometido continuidad, ahora se abría una herida oscura en la tierra, un abismo insondable que se tragaba la niebla y el horizonte. Mi mente, al recordar sus palabras años después, se detiene en ese instante, en la perfecta quietud que presagió la revelación completa. Fue entonces, en esa pausa suspendida entre el horror y el asombro, cuando apareció. Un punto amarillo brillante emergió de la curva ciega detrás del tráiler, un color incongruente en el paisaje de grises y verdes oscuros de la sierra. El sonido llegó un momento después, el chirrido agudo de unas llantas que se arrastraban sobre el asfalto, una súbita y violenta desaceleración que rasgó el aire. Un autobús escolar, de esos que traen a los niños de los ranchos más apartados a la escuela del pueblo, apareció por la ladera, frenando en seco a escasos metros de la parte trasera del doble remolque de Ramón. La nube de polvo que levantó el autobús al detenerse, se mezcló con el vapor de los frenos sobrecalentados, creando una aureola fantasmagórica alrededor del vehículo. Ramón, que hasta entonces había estado petrificado por la visión del abismo, giró la cabeza con una lentitud casi dolorosa. Sus ojos se fijaron en la escena. Detrás del parabrisas del autobús, vi el rostro pálido y sudoroso del conductor, un hombre joven llamado Luis, que apenas alcanzaba a mirar hacia el frente con los ojos desorbitados, las manos aferradas al volante con una fuerza que le blanqueaba los nudillos. Y detrás de él, en las ventanillas empañadas, se agolpaban las caritas asustadas de los niños. Niños pequeños, algunos con sus mochilas de colores, otros con el uniforme escolar, todos mirando hacia adelante, hacia el obstáculo masivo que les bloqueaba el paso. La confusión se pintaba en sus rostros, pero también un terror apenas contenido, una comprensión infantil e instintiva de que algo inusual y peligroso acababa de ocurrir.
Yo, el padre Miguel, cuando Ramón me relató esto, pude ver la escena con la claridad de quien la ha vivido. Pude sentir el terror que habría invadido a Luis al ver la mole del tráiler cruzado de esa manera, pensando en el impacto inminente, en la masacre que por segundos sintió inevitable. Y pude imaginar el escalofrío que habría recorrido la espalda de cada niño al percibir el peligro, al sentir la brusquedad del frenazo. El tráiler de Ramón no había sido un obstáculo que estorbaba, como lo habían creído en un principio los federales. Había sido, con una precisión pasmosa, un arca de acero, una barrera gigantesca, colocada allí por una mano que trascendía lo humano, para detener a los inocentes al borde mismo de la aniquilación. Era una muralla, un escudo de metal y diésel que ahora separaba la vida de una muerte segura. En ese momento, la explicación del absurdo que había iniciado su arresto se manifestó en su plenitud, cerrando el círculo de la incomprensión. Los dos oficiales federales, los mismos que minutos antes habían proferido insultos y amenazas, los que habían esposado a Ramón contra el cofre de su patrulla bajo la acusación de imprudencia y sabotaje, ahora se encontraban inmóviles, como estatuas de sal en el borde del precipicio recién abierto. Sus bocas estaban entreabiertas, sus rostros reflejaban una mezcla de horror y asombro que no conocía la racionalidad. Sus miradas se movían con una lentitud casi mecánica, del autobús escolar repleto de niños a la carretera que ya no existía, y de la carretera destruida, finalmente, a Ramón. Ramón, el rudo trailero de pocas palabras y menos rezos, el hombre que había blasfemado con la desesperación de quien se siente injustamente acorralado, ahora estaba allí, de pie junto a su cabina, con la cara bañada en sudor, las manos temblorosas. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora brillaban con una mezcla de gratitud y una fe naciente, una fe que había sido forjada en el fuego de un milagro. Él no articuló un sermón, no pronunció una confesión elaborada, no hubo necesidad. Con el dedo tembloroso, apuntó hacia la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe, descolorida por el sol y el tiempo, pegada en el tablero de su Kenworth. Era la estampa que su madre le había regalado, el amuleto que él había cargado por costumbre, por superstición, pero nunca por convicción. Ese gesto sencillo, tan elocuente en su humildad, fue la única respuesta que pudo dar. No había explicación lógica para lo que había ocurrido. No había manera de argumentar con la fuerza de la casualidad o la fortuna. La secuencia de eventos era demasiado precisa, demasiado improbable, demasiado perfecta para ser otra cosa que no fuera intervención divina. Una voz clara, una orden ineludible, una obediencia instintiva y una tragedia evitada por centímetros, por segundos, por la voluntad de una fuerza superior. Los oficiales, duros hombres de la ley, acostumbrados a la fría realidad del crimen y el accidente, se quedaron en un silencio atónito, con la mirada perdida en la estampa de la Virgen, luego en el abismo, luego en los niños. La incredulidad se batía con la evidencia brutal que tenían ante sus ojos. ¿Cómo podían arrestar a un hombre por desobedecer una voz, cuando esa desobediencia había salvado literalmente a 37 almas inocentes? Su autoridad humana se desvanecía frente a la majestad de lo inexplicable. No había explicación, solo un milagro tan palpable como el polvo en el aire, tan real como el precipicio que se abría ante ellos, tan evidente como las lágrimas silenciosas que ahora corrían por las mejillas de Ramón. En ese instante, la sierra dejó de ser solo un lugar de peligro y se convirtió en un santuario. El espinazo del diablo, tan temido y respetado, había sido testigo de la mano de Dios, y Ramón, el hombre común y corriente, el tráilero solitario, había sido el instrumento de su gracia. Mi corazón de sacerdote se llenó de una reverencia profunda, una que no se aprende en los seminarios, sino que se siente ante la presencia desnuda y sin velos de lo divino. Fue el amanecer de una nueva fe, no solo para Ramón, sino para todos los que fueron testigos de aquel día, y para mí, que tuve el privilegio de escuchar su historia. Aquel día en el espinazo del diablo no solo salvó vidas, fue el amanecer de una nueva fe, no solo para Ramón, sino para todos los que fueron testigos de aquel día, y para mí, que tuve el privilegio de escuchar su historia. Después de la conmoción inicial, de la incredulidad convertida en asombro y de la furia de los federales trocada en un silencio reverente, la verdad se abrió camino como el sol entre las nubes de la sierra. Ramón, el tráilero blasfemo que había sido esposado, fue exonerado de inmediato. Su acto no como una imprudencia, sino como una acción heroica guiada por algo mucho más grande que el instinto humano. Sin embargo, para Ramón, la aclamación de la gente y los titulares de los periódicos que lo nombraban héroe se sentían extraños, ajenos a la profunda transformación que había ocurrido en su interior. Él ya no era el mismo hombre. El rugido del motor de su Kenworth seguía siendo música para sus oídos, pero ahora se mezclaba con el eco de una voz, la voz de la Virgencita, que le había hablado al corazón. Su rudeza no desapareció del todo. Uno no borra años de asfalto y soledad de un día para otro, pero se suavizó.
Sus ojos, antes acostumbrados a la indiferencia de la carretera, ahora miraban con una humildad silenciosa, con una fe que no necesitaba palabras, sino gestos. Seguía siendo un hombre de pocas oraciones audibles, pero cada vez que sus manos fuertes giraban el volante, sabía que estaba bajo una protección divina, una que había experimentado de la manera más cruda y real imaginable. La pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe en su tablero, antes un mero amuleto, ahora era el faro de su alma. La cuidaba con una devoción que antes le habría parecido ridícula. La historia de Ramón no tardó en extenderse más allá de los confines de nuestra sierra. Corrió como el viento a través de los paraderos, las fondas de carretera y finalmente a los hogares de las ciudades. Lo que antes era el temido Espinazo del Diablo, un lugar de accidentes y tragedia, comenzó a transformarse. Al principio, tímidamente, 1 o 2 veladoras aparecieron en la orilla del precipicio, un pequeño ramillete de flores silvestres. Luego, semana tras semana, el lugar se llenó de ofrendas, gente de todas partes, especialmente otros tráileros y conductores que conocían la maldad de esa carretera, comenzaron a detenerse. Dejaban cruces de madera, listones de colores, pequeñas imágenes de la Virgencita. Se convirtió en un santuario improvisado, un lugar de peregrinación donde el aire, antes cargado de fatalidad, ahora vibraba con un sentido de gratitud y esperanza. Podías oler el incienso quemado, escuchar los susurros de oraciones y ver las lágrimas de aquellos que se sentían, de alguna manera, parte de aquel milagro. Como sacerdote, he sido testigo de muchas manifestaciones de fe a lo largo de mi vida. He visto la conversión de corazones endurecidos. He sentido el poder de la Eucaristía. He escuchado confesiones que revelaban la profunda misericordia de Dios. Pero ninguna de estas experiencias había sido tan cruda y poderosa como la historia de Ramón. Era una fe nacida no en el púlpito o entre los vitrales de una catedral, sino en el asfalto, bajo el sol implacable de la sierra, en el instante en que la razón se rindió ante lo incomprensible. El verdadero milagro, mis queridos hermanos, no fue solo que se salvaran 37 niños y un conductor de autobús de una muerte segura. El milagro más profundo fue que Dios, en su infinita sabiduría, eligió a un hombre común y corriente, un trailero solitario y rudo que apenas sí se acordaba de rezar, para recordarnos a todos que su amor nos protege de maneras que nunca podremos comprender del todo. Nos recordó que su presencia no se limita a los lugares sagrados, sino que puede manifestarse en el rugido de un motor, en una voz que quiebra el estruendo de la cabina, en una orden que desafía toda lógica humana. La experiencia de Ramón nos enseña que a veces la voz de Nuestra Señora no resuena en las grandes catedrales, sino en la cabina de un tráiler, en medio de la soledad del camino, y nos pide algo tan simple y a la vez tan profundo como detenernos, confiar ciegamente en una palabra y ser testigos de su gracia. Nos insta a escuchar, incluso cuando nuestros corazones están llenos de ruido y preocupaciones. Porque es en esos momentos inesperados, en los lugares más insospechados, donde la mano de Dios se revela, transformando el precipicio del peligro en un altar de fe, y a un hombre de diésel y asfalto en un mensajero de lo divino. Y al igual que Ramón, nuestro camino se ilumina, no por el sol, sino por la luz inquebrantable de la fe.